Bienvenidos a Crucigrama, el podcast sobre el cristianismo práctico. ¿A qué se parece seguirle los pasos a Jesús? ¿Cómo vivir en una cultura hostil a la divinidad? Estas son preguntas que exploramos al acoplar nuestra mente y corazón a Jesús. Todos los pasajes de la Biblia citados son de la Reina Valera contemporánea. Puedes seguirme en Twitter, @Kingdom_Saint. Camina con el Señor y serás una bendición. ¿Y qué hacen los que no tienen Dios? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué harán los que no tienen una relación con Dios entre tanta pérdida y tantas malas noticias? Pero por eso me animé a estudiar el carácter de Dios, porque cuando conocemos a Dios, cuando queremos conocer a nuestro Señor y conocer el por qué Él se describe de la forma que se describe, entonces aprendemos unas cosas maravillosas sobre el carácter de Dios. Esta es la tercera lección sobre el carácter de Dios. Primero habíamos visto que Dios es un Dios justo, pero es un Dios que perdona también en medio de la justicia que Él necesita ejercer. Él es un Dios del perdón. La última vez que nos reunimos hablamos sobre que el amor de Dios es un amor constante, es un amor que no cambia. Entonces, esta tercera lección viene siendo como una parte 2 del amor constante de Dios, pero hoy vamos a profundizar un poco más sobre la necesidad de un mediador. ¿Por qué Dios necesita mediadores cuando trata con nosotros? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Porque Dios es un Dios consistente y todos los acontecimientos documentados para nosotros en el récord bíblico, pues señalan ese amor, señalan su carácter constante. Es un carácter que no fluctúa. No es como nosotros, que nuestras emociones fluctúan y a veces tomamos decisiones erróneas precisamente porque las tomamos llenos de una emoción, que cuando la emoción se remueve, como que caemos en cuenta y decimos, oye, ¿por qué hice esto? ¿O por qué dije aquello? Y pues demostramos una y otra vez que pues no somos seres muy confiables, pero que Dios sí lo es. En medio de nuestra lealtad que vacila y nuestras dudas, Dios es constante en su amor y en su carácter, y por eso necesitamos conocerlo, necesitamos resguardarnos en Él. Como dice Éxodo 34, 6 y 7, que es el pasaje donde se encuentran los atributos del carácter de Dios. Jehová, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Sigamos entonces explorando, sondeando los acontecimientos que rodearon esta declaración de Dios sobre su carácter. Sabemos que esta declaración se hizo como una respuesta al deseo de Moisés querer ver la gloria de Dios. Él le pide a Dios, quiero ver tu gloria. Y Dios le responde de esta forma en el versículo 6 y 7 del capítulo 34 de Éxodo. Pero cuando comprendemos más el contexto en el que se dijo esto, más podremos apreciar la revelación de Dios sobre su carácter. La semana pasada nos detuvimos en el incidente del becerro dorado y detallamos el significado de ese evento. ¿Por qué se incluye un acontecimiento tan vergonzoso para Dios y para Israel en el registro bíblico? Y estudiamos el porqué y vimos que la tensión creada por este incidente hace relucir más todavía los rasgos constantes de la compasión y la misericordia de Dios, al igual que su rectitud para lograr su justicia. Todo eso lo vimos en ese incidente del becerro dorado. Así que en este momento, mientras ellos crearon ese becerro dorado, Moisés está en las nubes, en la cima del monte Sinaí, en medio de esos 40 días y 40 noches conversando
con Dios, en la presencia de Dios. Y fue en Éxodo capítulo 32, versículo del 7 al 10, que vamos a leer ahora, donde dice: el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Ya me he dado cuenta que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti, Moisés, haré una gran nación. Entonces aquí ya vemos que Dios está en un punto donde ya su ira ha crecido lo suficiente como para decir: bueno, ya terminé con este pueblo. Es un pueblo terco, es un pueblo que justamente seguida que ya les di unas órdenes, ya rápido están tornando de ellas. Y en este versículo 10, aquí en la Nueva Versión Internacional, dice: tú no te metas, pero en realidad esa frase en el hebreo es: déjame en paz, o dame reposo, o déjame descansar. Dios no quería estar ardiendo de ira, él quería reposo, él quiere paz, que es la frase hebrea yanak. Y por eso él dice: déjame descargar mi ira sobre ellos para estar en paz. Pero aquí Moisés se destaca en este momento. Moisés, cuando vimos a Moisés por primera vez encontrándose con Jehová Dios, cerca de este monte, ¿no? En la zarza ardiente, Moisés le había dado 5 excusas a Dios de por qué no podía ir a interceder o no quería ir a interceder por el pueblo en esa misma montaña donde se encuentra ahora. Y ahora, después de dar 5 excusas, y ese es otro estudio bíblico que podemos hacer, las 5 excusas de Moisés, ahora él intercede por Israel 5 veces. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, en esta lección, los 5 hechos de intercesión de Moisés. Antes de que la nación de Israel fuese formada como lo es ahora, ahí al pie del monte Sinaí, Dios había tratado con su pueblo o con los miembros de su pueblo individualmente, pues porque no había nación, ¿no? Habló con Adán, habló con Noé, con Abraham, con Isaac, después habló con Jacob, con Israel. Y pues las familias de todos estos individuos, de estos patriarcas, fueron bendecidas debido a su relación con el individuo justo. Dios escogió esta familia simplemente porque en ellos había visto algo justo. Noé fue la única persona justa, por ejemplo, que Dios se encontró. Después escogió a Abraham. Y estos individuos bendicieron a su familia por el hecho de ellos tener esa relación con Dios. Ellos eran como un tipo de mediador. Vimos un poco de esta mediación cuando Abraham intercede por Sodom y Gomorra, y intercede por ese pueblo en nombre de su sobrino Lot, en Génesis 18, versículos 20 en adelante. Abraham intercede por la salvación de una ciudad malvada en nombre de la justicia de un solo individuo, su sobrino Lot. Y sabemos lo que aconteció. Lot y su familia, sí, fueron salvados. ¿Por qué? Por Abraham, ¿no? Porque por su relación con Abraham, porque el resto de Sodoma y Gomorra no fueron salvos. Dios no encontró ni 5 justos. No encontró solamente a Lot y su familia. Y bueno, y Lot y sus hijas y su esposa se salvaron pues por Lot, no por ellos mismos, porque sabemos que la esposa después no obedeció las palabras del ángel y miró hacia atrás y se convirtió en un pilar de sal. Pero ahora vamos a poder apreciar más
la mediación en esta conversación que tenemos grabada aquí en Éxodo 32 en adelante, que es lo que vamos a examinar en el día de hoy. Cómo cómo es esta transacción entre la persona mediadora y Dios. Y vemos el primer hecho de intercesión de Moisés aquí en Éxodo 32, 11 y 12, donde leemos: Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira con este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia. Fíjate cómo Moisés le apela al Señor. Esta fue la intercesión fundamental de Moisés. ¿Por qué debe arder tu ira contra tu pueblo? No destruyas tu pueblo, no canceles ese convenio. O sea, Moisés estaba preocupado por cómo los egipcios iban ahora a mirar a Dios después de Dios hacer todas esas obras maravillosas y declarar su nombre poderoso. Ahora de repente los egipcios iban a pensar, bueno, este es un Dios que es tal vez bipolar, es un Dios bipolar, porque en un momento dice una cosa y después dice otra. Y Moisés dice, no hagas eso, porque tus calificaciones van a bajar. De las 5 estrellas que te dieron, ahora te van a dar una. Y van a pensar que eres inconsistente. Y así, usando esa apelación, Moisés intercede esta primera vez por su pueblo. Después, rápidamente, en los próximos 2 versículos, en Éxodo 32, 13 y 14, ahora va a hacer su segunda intercesión y va a utilizar otra cosa y le trae aquí a la mente a Dios. Él dice, acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac, Israel. Tú mismo le juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces, después del Señor escuchar eso, se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Noten ahora como en esta segunda vez, Moisés cita esa promesa que Dios había hecho, que Dios juró por su nombre hacia Abraham y a sus generaciones. Moisés le pide a Dios que cambie su justicia, porque la justicia de Dios quería eliminar a todo ese pueblo desobediente, a todo ese pueblo terco. Pero Moisés le dijo, no, se recuérdate de la promesa que tú hiciste. Entonces aquí vemos destacada esa tensión que yo había mencionado en la última clase, que existe cuando Dios, un Dios santo, un Dios perfecto, se asocia con los seres humanos imperfectos y capaces de no ser muy leales. Dios cede ante Moisés, Moisés intercede y Dios cede y acepta no destruirlos. Moisés se interpuso y evitó el desastre en esa segunda vez, ¿no? Pero ahora vamos a ver algo interesante. Moisés ahora va a bajar de la montaña con los tablones de piedra, con los 10 mandamientos. Y cuando Moisés se da cuenta de lo que ha pasado, cuando Moisés ve con sus ojos lo que ha pasado, porque recuerden que él no había visto todavía el becerro dorado, sino que Dios le había dicho lo que estaba ocurriendo. Moisés no lo había visto. Cuando Dios le dice lo que está ocurriendo y le dice a Moisés, mira, este es un pueblo terco, los voy a destruir. Moisés, la reacción de Moisés es interceder y evitar ese desastre. Pero ahora Moisés baja de la montaña y cuando Moisés ve y oye todo lo que está pasando entre los israelitas, ahora vamos a ver la ira de Moisés. Y hermanos, y aquí podemos hacer un contraste porque vimos la ira de Dios
quería destruir a todo su pueblo, pero Moisés se interpone y la ira de Dios rápido se apacigua. Ahí vemos ese balance en el carácter de Dios, su misericordia, su amor rápido apacigua esa ira. Pero ahora cuando Moisés le da ira, ¿quién está ahí para apaciguar a Moisés? Nadie. Y Moisés acude a los levitas y usa a los levitas para ejecutar a todos los que habían instigado esa idolatría. O sea que Moisés se pone las pilas y bueno, ejecuta a muchísima gente, algo que Dios iba a hacer, pero Moisés se interpuso y Dios se calmó rápidamente, pero ahora Moisés lo ve, está lleno de ira, no hay nadie que pueda apaciguar a Moisés y Moisés pone a muerte a todos estos instigadores y les dice en Éxodo 32, versículo 30, al día siguiente, ¿no? Después de haber hecho eso, Moisés le dice a los israelitas, ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Y fíjense, aquí hay algo interesante porque Dios parece que ya pues se había apaciguado. Pero Moisés, después de haber testificado ante lo que ellos habían hecho, parece que él dice, no, este es un gran pecado, yo tengo que hacer más intercesión, no es suficiente lo que he hecho, tengo que reunirme con el Señor nuevamente para lograr que Dios los perdone. Moisés le dice a estos sobrevivientes que tiene que hacer algo para expiar ese gran pecado. No estaba satisfecho, pero noten ese nuevo papel. Él se ha interpuesto entre un pueblo empeñado en hacer el mal y un Dios santo. Él reconoció el papel que estaba desempeñando, un papel muy sagrado de desempeñar, uno difícil, pero uno que es honorable y justo, tal y como el que hace Jesús. Por eso es que Moisés es la sombra, una de las sombras de Jesús, porque Jesús ahora está ante el Padre en el cielo, justamente intercediendo por nosotros. Entonces vemos en este tercer hecho de intercesión que Moisés hace en Éxodo 32, 31 y 32, donde volvió Moisés entonces para hablar con el Señor y le dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones de su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, y bórrame del libro que has escrito. Moisés intercede ahora por todos esos cómplices y hasta ofrece su propia vida. Fíjense que es como un tipo de Cristo. Cristo ofreció su vida por nosotros. Él supo que lo único que podía expiar nuestro pecado era su propia vida. Y Moisés ofrece su vida no para expiar los pecados, sino ofrece su vida si es que no hay más ninguna otra cosa que se pueda hacer. Y ahora, después, Dios añade, bueno, si voy con ellos de ahora en adelante, voy a terminar destruyendo este pueblo por su terquedad. Y la gente pues se entristeció mucho al escuchar que Dios ya no quería ir con ellos. Él dijo, mi presencia irá con ustedes, mi ángel irá con ustedes, pero mi presencia no, porque si no, los voy a destruir por su terquedad. Que vemos aquí nuevamente destacada esa tensión que hay entre la relación de un Dios santo con un pueblo terco, un pueblo empeñado en hacer el mal. Y nosotros diríamos, bueno, ¿y para qué? ¿Por qué nosotros vamos a querer tener una relación con alguien que no quiere tener una relación con nosotros, ¿verdad? Nosotros como seres humanos nos preguntamos, ¿y para qué me voy a molestar yo con una persona que no tiene deseos de ser mi amigo, no tiene deseos de obedecerme, no tiene deseos de complacerme? ¿Para qué? No, nosotros no nos molestamos con nadie así. Pero aquí vemos la diferencia entre nosotros y el carácter consistente, el amor constante de Dios, los atributos de su carácter. Aquí los vemos resaltar preciosamente porque precisamente Dios trabaja duro para mantener esa relación con nosotros. Él quiere forjar
una relación. Pero es su pueblo el que tiene problemas, pero el intercesor, el mediador, que en este caso es Moisés, él ve la necesidad, él quiere que Dios cumpla con su promesa y él ve el beneficio de eso, ¿no? La bendición de eso, y por eso él se ofrece como mediador, cae en ese rol de lo más bien. Y aquí vemos entonces que Dios les dijo que, bueno, mi ángel irá con ustedes. Y después de estos hechos es que la Biblia nos dice que el Señor habla con Moisés cara a cara, como él habla con un amigo, demostrando ese tipo de relación que Dios tiene con su mediador. Entonces viene la cuarta intercesión de Moisés en Éxodo 33, el próximo capítulo, versículos 12 y 13. Éxodo 33, versículos 12 y 13, donde Moisés le dice al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que yo soy tu amigo, que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime, ¿qué quieres que haga? Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Y Dios le responde: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Y nuevamente en el versículo 15 leemos aquí: o vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? O sea, Moisés estaba molesto, ¿no? Moisés no estaba satisfecho que solamente el ángel de Jehová iba a ir con ellos. Él quería que Dios presente fuese con ellos y los acompañara durante todo su jornada. Y no quería otra respuesta, no aceptaba nada más. Y ese es el resultado de un mediador. Así es como se destaca el mediador. Él negocia, está negociando con Dios por su pueblo. Y claro, su pueblo pues no tenía ningún rasgo justificador ante todas estas cosas. Dios los quería eliminar. Pero Moisés dice: no, trayéndole a la memoria a Jehová Dios su promesa a Abraham y luchando para que la presencia de Dios fuese con ellos. Y aquí justamente en esta parte es cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Y después acontece que Dios lo pone en la cueva de la montaña, le muestra su gloria y proclama su nombre y hace que toda su bondad, toda su santidad pase delante de él. Entonces seguimos aquí en el versículo 19 y 20, donde Dios dice: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Después Dios le da las instrucciones a Moisés de tallar 2 tablillas más para que el Señor vuelva a escribir los 10 mandamientos, porque Moisés en su ira había destrozado las primeras 2 tablas. Y aquí pues vemos en el capítulo 34, versículos 5 y 7, que el Señor descendió en la nube, se puso junto a Moisés, luego le dio a conocer su nombre, pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. ¿Qué declaración hace él? Fíjense. Y aquí entonces, después de que él dice o hace esa declaración, Moisés intercede una final vez, la vez número quinta, la quinta vez, en Éxodo 34, versículos 8 y 9, donde Moisés enseguida se inclina hasta el suelo y le oró al Señor de la siguiente manera: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco,
pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, adóptanos como tu herencia. Fíjense cómo Moisés sigue clamando, sigue pidiéndole a Dios que se quede, que no los deje ir sin su presencia y que los perdone. Y en ese entonces el Señor finalmente promete estar con ellos. O sea, en todas estas transacciones de intercesión, finalmente Moisés logra que el Señor diga, bien, voy a hacer todo lo que me dices que haga. Y leemos aquí entonces en Éxodo 34, versículo 10, donde el Señor dice, mira el pacto que hago contigo. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio de cual vives verá las imponentes obras que yo el Señor haré por ti. Y después de este discurso divino que sigue hasta el versículo 27, donde el Señor reitera partes del convenio, Moisés entonces baja de la montaña, esta segunda vez que subió, vuelve a bajar de las montañas y esta vez viene con un rostro radiante, un rostro resplandeciente por esa interacción que tuvo con el Señor tan cerca. Pero entendemos, vemos en esta transacción de intercesión, vemos unas cosas muy importantes. Entendemos que un Dios santo necesita un intercesor, necesita un mediador para lidiar con un pueblo terco, un pueblo empeñado en pecar, un pueblo empeñado en seguir su corazón en vez de seguir la palabra de Dios. Dios necesita mediadores, los ha necesitado por siempre, pero aquí por primera vez vemos Moisés relucir en ese rol que Dios le dio. Necesita un buen diplomático, ¿no? Necesita un embajador y Moisés se convierte en ese tipo de persona. Era un tipo de Cristo. Entendemos que era una de las sombras de Cristo. Y ese es el mensaje mesiánico de la Biblia, que necesitamos un mediador, que necesitamos un abogado, alguien que abogue por nosotros, porque no tenemos las cualidades ni de que Dios nos quiera, no tenemos nada que Dios quiera, excepto el amor que Él tiene por nosotros, pero nuestra falta de fe y nuestro empeño en hacer el mal justifican nuestra condenación, y por eso es que necesitamos ese Salvador, ese Cristo, ese mediador, ese sacerdote rey, quien es Jesús. Dios siempre trata con su pueblo de forma justa, de forma imparcial, con abundante compasión, con abundante perdón, como se ha demostrado a lo largo de esta narrativa bíblica. Pero la humanidad necesita de un intercesor justo, porque Dios desea inclinar su balanza, desea inclinar su tensión hacia la misericordia. Él es un Dios justo, pero en vez de ser un Dios vengador, en vez de definirse como vengativo y castigador, que fácilmente lo puede hacer porque nosotros nos merecemos esos castigos, Él quiere inclinar esa balanza, inclinar esa tensión hacia mostrar misericordia y compasión. Ese es el deseo de Él. Y a través de los mediadores, a través de Moisés, por ejemplo, a través de los sacerdocios, que el sacerdocio se creó simplemente para eso mismo, ¿no? El sumo sacerdote es el líder de esa mediación que se tiene que tener entre Dios y su pueblo, porque somos pecadores, nuestra fe es una fe vacilante y somos propensos a la iniquidad constantemente, y por eso necesitamos de esa relación de mediador. Y aunque Moisés se demostró ser un intercesor digno, él tenía también sus defectos. Vemos que su ira no se apaciguó tan fácilmente como la de Dios. Nosotros los seres humanos tenemos dificultad en mantener un carácter balanceado, ¿no? Cuando nos llenamos de ira o de celos o de orgullo, tomamos unas decisiones pésimas que afectan nuestra relación con Dios. No somos constantes en amor como lo es Dios. Gracias a Dios, en el día de hoy tenemos al Espíritu Santo, que si somos personas que somos fieles a Dios y nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, entonces podemos producir el fruto del Espíritu Santo y ir más a la par de ser hijos de Dios
y mostrar un carácter más consistente. Pero en este entonces, pues nadie tenía ese espíritu de Dios, excepto a las personas a quien Dios le había dado su espíritu, como a los mediadores, como vemos a Moisés aquí. Gracias a Dios, Cristo hoy día es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro mediador por medio de su amor, por medio de Él. El amor y la compasión de Dios fluye hacia nosotros y heredamos la justicia de Jesús cuando somos bautizados en Él. Dios nos da la justicia de Jesús porque nosotros no tenemos justicia ninguna, pero nos ha pintado con la justicia de Jesús justamente cuando nos bautizamos en Él. Y eso es lo que hay que darle a entender a las personas que les estamos predicando, que no hay intercesor por ellos, que si ellos no acogen a Jesús como su mediador, pues es como quedarse frente a un juez sin abogado. ¿Quién va a abogar por ellos? Van a ser condenados inmediatamente, sin misericordia, porque son culpables, somos culpables. Y hay que hacerles a las personas entender, no, necesitas un abogado, necesitas a alguien que abogue por ti, porque eres culpable y necesitas la justicia de otro, necesitas la inocencia de este abogado Jesús, que quiere darte su inocencia a pesar de que no te la mereces. Como insinué la semana pasada, la gloria del Espíritu de Jehová era algo visible ante los israelitas. Estaba presente sobre la cima del monte Sinaí y ellos podían ver ese fuego, esa gloria de Dios que parecía un fuego. O sea que había algo presente, algo visible que ellos podían ver y decir, Jehová está con nosotros. Y a través de los 40 años que le siguieron, la presencia de Jehová también se podía discernir visualmente en el pilar de nubes, en el pilar de fuego que los acompañó durante todos esos 40 años. El Espíritu de Dios, después de eso, después que encontraron pozo en su tierra y establecieron el tabernáculo, pues la presencia de Dios seguía presente ahí en el tabernáculo y el sumo sacerdote se encontraba con el Espíritu de Dios sobre el asiento de la misericordia entre los querubines y la nube del incienso ardiente. Por lo menos una vez al año, ¿no? Se encontraba el sumo sacerdote con esa gloria de Dios, que siempre hubo algo físicamente evidente hasta durante el reino de Salomón, cuando Israel disfrutó una codiciada relación con Dios y se destacó como un pueblo sumamente exitoso. Ahora, después de eso, debido a la desobediencia y la falta de fe, la dureza de corazón, la gloria de Dios poco a poco se fue desvaneciendo de Israel, aunque Dios no se olvidó de su promesa del Mesías, de cumplir con esa promesa que se cumplió justamente hace 2000 años en la persona de Cristo. Cuando todas esas señas visibles nuevamente salieron a relucir en los milagros y en las obras que hizo Cristo, Dios estaba poderosamente e innegablemente dando testimonio a través de Cristo que Él todavía estaba con su pueblo. Pero las cosas no terminaron ahí, hermanos. Ustedes saben que Cristo sufrió para llevar a cabo la restauración completa de la promesa de Dios. Y Él apenas estaba empezando a marcar ese cumplimiento final de su promesa, muriendo para proporcionar expiación total por nuestro pecado hoy día, un sacrificio agradable a Dios para proporcionar una justificación completa, porque Cristo es justo, no nosotros, pero Él nos ha dado su justicia y le explicó a los apóstoles que no nos iba a dejar solos. Después de que fue resucitado, ascendió a su gloria. Los apóstoles tal vez en ese momento se sintieron más solos que nunca sin Jesús, porque ya no podían ver todas esas cosas maravillosas que Jesús había hecho. Pero hubo alguien más para traer la gloria y la majestuosidad de Dios sobre nosotros. El pago inicial de toda la gloria que pronto se revelará al final de los tiempos. El Espíritu Santo, el otro intercesor que Jesús dejó aquí con nosotros,
Jesús es mediador y ahora mismo está ante los cielos intercediendo por nosotros, pero nos ha dejado otro intercesor aquí, otro abogado que vive en nosotros. Y como habíamos estudiado, creo que fue el año pasado, no me acuerdo ni ahora, las 19 cosas que hace el Espíritu Santo en nosotros. Ese mediador, Él está con nosotros y la gloria de Dios físicamente evidente. ¿Cómo es que se muestra? Se muestra a través de este templo donde reside el Espíritu Santo, se muestra a través del fruto. Tal vez no hagamos esos milagros, no hagamos esas obras majestuosas, pero como dijo Jesús, vamos a hacer mejores obras, obras más grandes que las que hizo Él. Y esas son las obras que hacemos ahora como iglesia, que se muestran a través del fruto del Espíritu Santo. El signo visible de la gloria de Dios todavía está obrando en nosotros y se manifiesta a través de la iglesia. En estos últimos 2000 años, la iglesia ha sobrevivido toda institución terrenal y ha crecido. Jesús dijo que la iglesia nunca morirá. Y tenemos que entonces tener en cuenta, hermanos, que todavía nos acompaña el poder de Jehová y a través de su iglesia, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, la parte de Cristo que todavía físicamente está presente en la tierra. Tenemos que seguir dando muestras de su amor, que es la parte visible de la gloria de Dios, muestras de su amor, en cómo nos amamos los unos a los otros, cómo predicamos el evangelio y cómo funcionamos como un hombre con la mente de Cristo y las obras de Cristo. Aquí, hermanos, entonces concluimos con esta parte. Espero que el Señor te haya dado una idea de cómo acoplarte a Jesús con el mensaje de hoy. Siempre aprecio tus comentarios. Puedes enviarme tus pensamientos, reflexiones y comentarios directamente a través de la aplicación Anchor. También puedes conectarte conmigo a través de Twitter, @Kingdom_Saint. Camina con el Señor y serás una bendición.